pues este trabajo de investigación es un trabajo histórico, pero con un cariz antropológico, que lo que buscaba es desarrollar una investigación en torno a los delitos, los crímenes que habían acaecido en Segovia a lo largo de finales del siglo XV y durante los primeros años del siglo XVI, abarcando lo que era el reinado de los reyes católicos y de Juana I. El trabajo se ha desarrollado con una metodología básicamente documental a través de documentación medieval, del Registro General del Sello, del Archivo General de Simancas, de la sección de pueblos, del Archivo Municipal de aquí, del Archivo Histórico Provincial también de Segovia y sobre todo de la Real Chancillería de Valladolid. Es documentación de finales del siglo XV, de principios del siglo XVI y bueno, pues los resultados han sido pues los que se pueden ver en el libro, ¿no? Una serie de delitos que lo que hacen es mostrar pues, de forma general lo que vino a ser la historia del crimen en Segovia durante esos años, ¿no? Se ha hecho a través pues, bueno, de una forma un poco más llevadera a la hora de poder leerlo, ¿no? Lo que se ha buscado es analizar los delitos desde un punto de vista conceptual, desde un punto de vista temático, elaborando pues, bueno, ¿no? un diseño más bien, ¿no? de diferentes temas sobre los que poder desarrollar, ¿no? el hilo conductor de la historia. Sirve un poco como reflexión para los que vivimos en este siglo XXI, ¿no? y que bueno, ¿no? Podamos ver, ¿no? Aunque con la distancia del siglo XV a nuestro siglo XXI, ¿no? que muchas de las formas pues, no han cambiado, muchas de las mentalidades no han cambiado, muchos de los discursos incluso, ¿no? A la hora de justificar ciertos excesos, ciertas infracciones, no sonarán, son los mismos, ¿no? E incluso muchos de los delitos, ¿no? que actualmente vemos a través de los periódicos, a través de la televisión, a través de la radio, a través de los medios de comunicación, pues muchos de ellos nos servirán, ¿no? Como reflexión de como ser humano hacia dónde vamos, ¿no? Y si realmente hemos cambiado tanto, ¿realmente somos más cívicos ahora o seguimos siendo igual que nuestros paisanos de hace unos cuantos siglos? Desde mi punto de vista creo que somos un poco más cívicos porque tenemos dos cosas importantes. La primera de ellas, una capacidad crítica muchísimo mayor de la que se podía tener antes. No digo que no la tuviesen, la tenían efectivamente. Lo que ocurre es que los mecanismos coercitivos que tenía el poder no permitían poder establecer ninguna crítica, ¿no? que pudiese cuestionar a ese poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros sí que hemos ganado en libertades, y ya no solamente libertades a nivel individual, ¿no? que nos aporta una crítica hacia ese poder, sino que además tenemos una serie de mecanismos de denuncia, ¿no? Ya no solamente a modo individual, sino también los medios de comunicación, ¿no? Como mecanismo de denuncia, un sistema policial muchísimo mayor, ¿no? Que tiene una conciencia de lo delictivo muchísimo más ética, ¿no? Y muchísimo menos influenciada, ¿no? por las élites que le puedan sustentar. Entonces, en ese sentido sí que hemos ganado en civismo, aunque todavía nos queda mucho por recorrer. Sobre todo los abusos de poder. Tenemos que darnos cuenta de que estamos en una época en la cual los reyes católicos intentan crear una legislación aplicable a todo el reino, pero todavía se sigue manteniendo y sustentando sobre una serie de un sistema feudo-vasallático. Hay muchísimos intereses por parte de la élite, muchísimos intereses por parte del poder, que lo que hace es que no exista del todo una ética de la virtud, ¿no? que se pueda aplicar a este tipo de justicia, ¿no? Entonces, en ese sentido hay muchísimos excesos, sobre todo pues, por parte de las élites, por parte de los poderosos, por parte de los propios oficiales de justicia, ¿no? Cohechos, malversaciones, ¿no? Cosas que...
La documentación de Segovia es difícil de rastrear con respecto a los castigos, porque es una de las ciudades más importantes de Castilla, pero es una de las ciudades que peor se ha conservado su documentación. Entonces, tenemos muy pocos testimonios de castigos, pero que sí que son extrapolables y además que son los que solía haber en la justicia penal de Castilla de esta época, ¿no? Entonces nos encontramos con castigos simplemente pecuniarios, ¿no? De multas, ¿no? que se llevan a cabo a los infractores de delitos de carácter civil, pero a los de carácter penal, pues tipos de castigos que nos encontramos dependiendo siempre del escalafón social al que pertenecía el acusado y de la gravedad del delito que había cometido. Nos encontramos desde cortes de mano, por ejemplo, por ser reincidente a la hora de cometer robos,